permanente. También dentro del equipo desarrollar estrategias disciplinarias o interdisciplinarias, fijar protocolos de trabajo, fijar estrategias y también tener disponible entonces un paquete de medidas. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, llevar a cabo tratamiento, rehabilitar, pero también hacer prevención y trabajar siempre desde el día 1 en atender y abordar al paciente de manera anticipada para prevenir ciertas complicaciones y sumar entonces comorbilidades al paciente que estamos atendiendo. Acá les presentamos entonces desde el área de respiratorio paquete de medidas ABCDF. ¿Qué significa esto? La implementación de este bundle, ¿sí?, es para llevar a cabo en pacientes internados en unidades de terapias intensivas. ¿Cuál es la idea? Mejorar la detección del dolor, mejorar la estadía en terapia intensiva, mejorar su estadía en ventilación mecánica, anticiparnos al delirium, una de las patologías que se pueden llevar a cabo, disminuir por supuesto la mortalidad y mejorar entonces la derivación de nuestro paciente a centros de rehabilitación. Esto implica una mejor atención, prevención de complicaciones, menor comorbilidades en nuestro paciente, disminuir la mortalidad y disminuir entonces el impacto de la carga financiera, no solo en el Estado, sino también en la familia, en el paciente. Respecto a la analgesia tenemos que pensar, el paciente internado en terapia intensiva tiene días de estadía en cama, está invadido con catéteres, vías aérea artificial, invadido desde el punto de vista también de los procedimientos que se llevan a cabo, tomas de muestras sanguíneas, por ejemplo, y eso tiene un impacto en el bienestar del paciente y su sensación de dolor. De acuerdo a la definición de dolor, es una sensación desagradable que está relacionado con un daño real o potencial del tejido. Es una definición que se manifiesta en el año 1979. ¿Qué le pasa a mi paciente internado en terapia intensiva y muchas veces paciente con sedación? O muchas veces con la incapacidad por otros motivos, algún antecedente patológico o la patología misma que está cursando, la incapacidad de manifestarlo. Esto no niega la existencia del dolor, por lo tanto tampoco niega la necesidad de recibir un tratamiento. Acá incluimos a nuestros pacientes críticos, que ya dijimos, por su gravedad o sedación, tienen la imposibilidad de manifestarlo. El síntoma está afectado por diferentes factores fisiológicos, psicológicos, sociales, educacionales, culturales y religiosos. Esto hace que el parámetro de dolor, mayor o menor dolor, y cómo lo viva cada paciente, hace que sea un parámetro altamente subjetivo. Por lo que el gol estándar para la evaluación del propio dolor es el reporte del propio paciente. Yo tengo que atender lo que manifiesta mi paciente. Y como dijimos, un paciente en terapia intensiva lo puede manifestar de manera verbal, pero en la mayoría de los casos lo expresa a través del cuerpo. Esto es lo que estamos hablando. En los pacientes críticos existen múltiples estímulos potencialmente nociceptivos que tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar y brindar tratamiento. Los que incluyen, pero no se limitan a la misma patología crítica. Los procesos, no solo el proceso, el evento, sino los procesos crónicos dolorosos que pueden llegar a tener al paciente tratados crónicamente con analgésicos por vía oral y que son suspendidos durante la internación. Voy a citar un ejemplo. Un paciente que tiene como antecedentes reumatológico una patología reumatoidea como por ejemplo artritis.
Este paciente crónicamente tiene su medicación, que le da bienestar, que le sostiene la calidad de vida, que le permite desarrollarse de manera autónoma en las actividades de la vida diaria. Pero está cursando una neumonía que requirió internación en terapia intensiva. Una neumonía de tipo grave, bilateral, de origen viral. Por ejemplo, ¿qué ocurre? La medicación ha sido suspendida. Esta medicación que atiende su dolor, que atiende su patología crónica. Por otro lado, también tenemos que pensar en los procedimientos que se llevan a cabo en este paciente que estoy mencionando. Curación, extracción de muestra sanguínea, una vía periférica, una vía central. La higiene misma, que no se lleva a cabo de manera autónoma y que tiene que ser atendida por un profesional de enfermería. El cambio de decúbito, en un decúbito quizás en el que el paciente no está habituado. Todo esto representan estímulos dolorosos para el paciente. Y por último, los dispositivos que utilizamos durante el abordaje del paciente. Un catéter, si es necesario una sonda de aspiración. Todo esto genera molestia, genera dolor. Una cánula de traqueostomía, una vía aérea artificial, un tubo endotraqueal, una máscara de BLI, la fijación de la vía artificial que despierta, genera presión y despierta dolor. Son múltiples los factores que pueden funcionar como estímulos nociceptivos del dolor. Hemos dicho ya entonces con respecto a la evaluación que el gol estándar es el reporte mismo del paciente. En caso de que el paciente no pueda comunicarse, se buscará entonces otro tipo de dolor para tratar de identificar la presencia del síntoma, la intensidad, la localización, las características. En caso que el paciente no pueda comunicarse, como en el caso de pacientes bajo efectos de sedación, se deberá recurrir al uso de herramientas y escalas que evalúan los comportamientos asociados al dolor, y en aquellos pacientes que no tienen respuesta a estímulos o están bajo efectos de bloqueantes neuromusculares, si están disponibles, se puede utilizar otro tipo de monitoreo objetivo del dolor. Existen. Menciono algunos: ANI, pupilometría, NLI. Es importante tener en cuenta que la valoración de los signos vitales no constituye una herramienta para la valoración del dolor, sino que es un indicador de que hay que evaluar el dolor entre muchos otros factores o situaciones que pueden llegar a generar esos cambios en los signos vitales. Atendemos acá que es importante. Para utilizar la escala del dolor, ustedes conocen la escala EVA, pero para eso necesitan la expresión verbal del paciente, el reporte verbal del paciente. En otros casos estamos diciendo que deberemos entonces buscar información a través de otras manifestaciones clínicas corporales, como por ejemplo la escala de CIPOP. Y por último, tener en cuenta que la modificación o la alteración de los signos vitales no siempre me indica la presencia de dolor, que hay múltiples y otros factores que impactan en los signos vitales: frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, que no debemos relacionar la alteración o la modificación de algún signo vital e identificarlo como que su causa ha sido el dolor. No, por favor, existen otros y son múltiples los factores que pueden despertar y modificar los signos vitales, para tener en cuenta. Vuelvo a decir entonces, la valoración de los signos vitales no constituye una herramienta para valorar el dolor, sino que es un indicador de que hay que evaluar el dolor entre muchos otros factores o situaciones que pueden llegar a generar esos cambios en los signos vitales. Acá, como hemos dicho, el gol estándar es el reporte del paciente, la escala de EVA, por ejemplo.
Si el paciente no puede manifestarlo verbalmente, hay una escala que la vamos a poder ver en la última clase presencial que tenemos en el área, que es el SIPON. Bien, hablemos de sedación. Existen métodos objetivos de evaluación como los electroencefalogramas continuos o los monitores de electroencefalografía procesada. También tenemos métodos de valoración subjetiva como el RAS, el SAS o el RAMSA, u otra escala de valoración del estado de conciencia. Nosotros durante el año hemos trabajado con la escala de RAS para valorar el estado de conciencia. Con respecto a los objetivos de sedación, en líneas generales, podemos afirmar que para la mayoría de los pacientes críticos será entre un -2 y +1. ¿Por qué establecemos un objetivo de sedación? Sabemos que para sedar al paciente utilizamos diferentes tipos de fármacos sedantes y que el abuso o el uso indiscriminado después genera e impacta en el bienestar de nuestro paciente cuando lo queremos despertar y puede generar y puede llevarnos a que mi paciente curse otro tipo de patologías, como por ejemplo delirium o las polineuropatías. El uso debe ser criterioso. Yo necesito que mi paciente, y me establezco como objetivo de sedación, un RAS en -2 más 1. ¿Qué intento? Que busco siempre que sea lo más cercano a 0. En ningún paciente vamos a desear un RAS entre +3 y 4, porque estos son aquellos pacientes que requieren acción farmacológica para controlar el episodio. Es el paciente que se pone combativo, violento. Un paciente en un RAS +3 y +4 es el paciente que se retira a vías, sondas, y en ese proceso de arrancar se puede lastimar y puede representar un riesgo de seguridad no solo para el paciente, sino también para el personal de salud. Y el RAS -4, -5 va a quedar limitada a ciertas indicaciones puntuales. Volvemos a decir, buscamos un RAS de -2 a +1, el paciente está tranquilo, el paciente no está ni tan sedado, ni tampoco despierto y combativo. ¿Por qué -4 y -5 sí se va a usar, pero de manera muy discriminada, muy criteriosa? Volvemos a decir, porque el abuso o el uso indiscriminado de la sedación puede llevarnos a futuras complicaciones, a nuevas patologías. Con respecto al impacto de la sedación profunda temprana, existen muchos trabajos donde los diferentes autores concluyeron que aumentan los días de ventilación mecánica, el requerimiento de traqueostomía, aumenta la estadía en terapia intensiva, aumenta entonces la estadía hospitalaria y aumenta el riesgo de mortalidad. Entonces vamos a repetir, un RAS -4, -5 solo se usa en ciertas situaciones. Con respecto a la titulación, existen protocolos con objetivos de sedación superficial guiados por enfermería, en la cual un paciente que tiene un objetivo de -3 y un RAS -4, -5 se cierra la sedación. Y si está en +1, +2, se reinicia la sedación. Esto es manejado por el profesional de enfermería. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nosotros no indicamos sedación ni analgesia, porque eso le corresponde al médico. Nosotros no administramos sedación y analgesia, porque eso lo lleva a cabo el enfermero bajo indicación médica. Pero como personal de salud y parte del equipo, el objetivo que desde el punto de vista kinésico me he planteado para esa sesión, para esa jornada, para ese día, dentro de todo el proceso de rehabilitación que estoy llevando a cabo con mi paciente. Estos protocolos
no encuentran diferencia con aquellas estrategias de interrupción diaria y reinicio a una dosis menor a la que estaba previamente. Es decir, una estrategia es la que acabamos de mencionar, plantarnos el objetivo y si está por debajo, cerrar la sedación y si está por arriba de ese objetivo, reiniciar. Sedación. Ese es uno. La otra son las vacaciones diarias. Es decir, todas las mañanas, si el paciente reúne ciertos criterios, se cierra la sedación, es lo que llamamos la vacación de sedación, y se reinicia durante el transcurso de la jornada con una dosis menor. El objetivo de sedación se irá planteando a lo largo del día y de la estadía hospitalaria según la evolución del paciente. Volvemos entonces a decir, ¿por qué busco que mi paciente se mantenga dentro de este objetivo y que el uso sea criterioso, bien discriminado? En el año 2020, en función de la capacidad de dirigir, volvemos a la jornada, cerrar la sedación y si está por arriba de ese objetivo, reiniciar la sedación. Ese es uno. La otra son las vacaciones diarias. Es decir, todas las mañanas, si el paciente reúne ciertos criterios, se cierra la sedación, es lo que llamamos la vacación de sedación, y se reinicia durante el transcurso de la jornada con una dosis menor. El objetivo de sedación se irá planteando a lo largo del día y de la estadía hospitalaria según la evolución del paciente.
Volvemos, volvemos entonces a decir, ¿por qué busco que mi paciente se mantenga dentro de este objetivo y que el uso sea criterioso, bien discriminado? Porque abusar de sedación, una sedación profunda, temprana y prolongada en el tiempo, aumenta los días de ventilación mecánica, probablemente nos lleve a la necesidad de la práctica de traqueostomía, aumenta los días de estadía en el hospital, en la terapia intensiva y aumenta la mortalidad. Por eso es necesario, y volvemos a lo mismo cuando trabajamos con pacientes con riesgo de vida, pacientes internados de terapia intensiva, que es importante tener un protocolo de trabajo, un protocolo disciplinario si tiene que ver con actividades reservadas a kinesiología, o protocolos interdisciplinarios si tiene que ver con actividades y trabajo en equipo. Hablemos de delirio. Es un trastorno de la atención. El paciente se presenta con una disminución de la capacidad de dirigir, enfocar, sostener y cambiar la atención, que se acompaña por un trastorno de la conciencia de inicio agudo. Es decir, que esto se desarrolla en un periodo corto de tiempo, días e incluso en unas horas, y se caracteriza por tener un curso fluctuante, que significa que puede ir cambiando la severidad durante el día, obteniendo valoraciones positivas y valoraciones negativas en un mismo día en base a las escalas para valorar el delirio. Con respecto a la prevalencia, en pacientes críticos oscila entre un 20 a un 80%. En pacientes ventilados, esta prevalencia es más uniforme y es alta, entre un 60 y 80%. Es decir, un 60-80% de mi paciente ventilado tiene alta probabilidad de padecer delirio. En el año 2021 se realiza en Argentina un estudio multicéntrico, el EDVAC, que es un trabajo epidemiológico de pacientes ventilados, que reporta que la prevalencia en Argentina es de un 18% de delirio. Como no ha sido un trabajo diseñado específicamente para investigar sobre delirium, ¿sí?, en realidad no se sabe cuántas veces el kinesiólogo del centro ha evaluado el delirium a través de la escala de valoración que es el CAMICU por día, cuántas veces lo ha llevado a cabo por día. Es decir, de que este resultado no es tan fiable. Con respecto al impacto, es dosis dependiente y puede tener complicaciones inmediatas. ¿A qué nos referimos con dosis dependiente? Un paciente cursando delirium es un paciente combativo, aquel paciente que se puede arrancar una sonda nasogástrica, que se puede arrancar una vía periférica, una sonda vesical, un catéter de vía central, un catéter de hemodiálisis. Por lo tanto, desde el equipo, detectar, identificar la patología y el médico entonces intervenir con dosis de el fármaco que desee. Por eso es dosis dependiente. Y puede tener entonces complicaciones inmediatas. En un delirio hiperactivo, por ejemplo, el paciente, como dijimos, se puede autoextubar. Y eso sería una grave complicación si el paciente está requiriendo ventilación mecánica para respirar. Esto también genera un aumento no solo de ventilación mecánica por este episodio de autoextubación y reintubación inmediata, sino también aumenta los días en terapia intensiva, en el hospital, aumenta la mortalidad, aumenta los costos financieros, y a largo plazo genera un deterioro cognitivo hasta incluso el año y medio de alta hospitalaria. El paciente entonces por este deterioro quizás no va a tener una reinserción laboral inmediata a la externación de hospitalaria. ¿Cuál es la herramienta más utilizada para la evaluación? El CAMICU. Sobre todas estas herramientas que estamos mencionando y hablando, RAS, CAMICU, CIPOT, sobre estas herramientas vamos a trabajar en nuestra última clase presencial. ¿Por qué lo vamos a hacer de manera presencial? Y vamos a tener el gusto de recibir a una profesional, una querida colega, que está especializada desde el punto de vista kinesiológico en terapia intensiva y que se desarrolla su profesión en un hospital público que es el Hospital Donati. La licenciada Quijano nos va a hablar sobre todas estas herramientas, porque debemos comprender que cuando abordamos un paciente con riesgo de vida, no solo es importante la estrategia de tratamiento. Para que nuestra estrategia de tratamiento llevemos a cabo, kinésica, no solo se lleva a cabo cuando me presentan mi paciente, cuando yo empiezo a trabajar, sino que se lleva a cabo día a día, sesión tras sesión. Porque el paciente crítico, el paciente con riesgo de vida, es un paciente. LAVEN no es el mismo paciente. Durante las primeras horas de la mañana,
en la jornada de la tarde, e incluso durante el chico, y qué importante la comunicación y el dejé así. Y yo sugiero o recomiendo esto, porque después la decisión va a estar cuando el colega asuma sus puntos previos que han adquirido, la integración de esta nueva información, sino también requiere del compromiso. Hablemos ahora de la debilidad adquirida. Para definir la debilidad adquirida en terapia intensiva, sabemos que es una función muscular esquelética que se caracteriza por tener alteración de la contractilidad, disminución de la síntesis de proteínas musculares, aumento de la degradación de la. Es una afección bilateral y simétrica, chicos.